Bueno, eh, hace un par de meses era difícil lograr que Fabricio a esta hora se pueda conectar a un Ateneo, ¿bien? Ahora ya no lo podemos hacer callar directamente. La verdad que como siempre vamos a gozar de una excelente presentación seguramente de Fabricio. Tiene una capacidad para generar pasión del tema que nos hable. Nos puede hablar de pinturas, de museos, de lenguas y ahora con patología vestibular. Esto como tema central, uno de sus temas más fuertes, las migrañas vestibulares, y va a hacer una presentación como uno de los ateneos de representación del equipo de vestibular, donde está junto con la doctora Daniela Piras, con Verónica Gatica, con Ludmila y con Paula Soto. Así que bueno, sin más presentación, Fabricio archiconocido, dentro y fuera de la otorrinolaringología. No vamos a presentar todos los títulos de especialistas ni todo el nivel de actividad internacional. Fabri de la Casa, adelante con tu tema. Muchísimas gracias por la presentación. Es como demasiado. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Les agradezco por estar aquí en estos horarios y este día de la semana. Vamos a hacer una charla un poquitito, digamos, tratar que sea un poquitito más amena. Es un tema donde hay muchísima bibliografía. Traté de poner 1 o 2 slides de cada uno de los segmentos que componen el tema para tratar de estar a las 8 terminando, por los trabajos de cada uno de nosotros. Voy a compartir pantalla con audio. Hay un videíto que por ahí si se hace medio largo lo adelantamos para no aburrirlos. Es de un paciente, de una paciente. Ahora no. Creo que ahí están viendo bien. Y este videíto es el típico relato de los pacientes con, bueno, que después, posteriormente, podemos diagnosticar como migrañosos vestibulares. Bueno, le agradezco nuevamente al doctor Marengo, a la doctora Vanessa Parrondo, que me convocó, a mis compañeras del servicio de otoneurología y a todo el servicio de otorrino del CEMIC que nos apoya. Vamos a comenzar, bueno, sin antes aclarar 2 o 3 cosas que en realidad que apoyan lo difícil del tema o el difícil abordaje que tiene el tema. Y es precisamente lo que dice allí. Ahí está pidiendo a alguien, Ricardo, está pidiendo a alguien entrar. Sí, tranquilo. Ahí está. La verdad es que es un gran dolor de cabeza, no solo para el paciente, el afrontarnos a una migraña vestibular o a un diagnóstico de migraña vestibular, por varias razones. Una de ellas, quizás la más, digamos, llamativa de esta enfermedad es lo proteiforme que es, lo variada, lo múltiple en cuanto a sus síntomas que tiene para presentarse ante nuestro consultorio. Los costos, bueno, eso es muy relativo, depende de la sociedad, pero sí sepan que es una causa elevada de morbilidad y ausentismo laboral. De hecho, la OMS la considera como la 6ª causa global de trastornos discapacitantes a las migrañas en general, no a la migraña vestibular, pero a la migraña, y es la primera de causa neurológica. También el problema que afrontamos cuando tenemos una migraña es la limitada metodología diagnóstica. Si bien hay algún tipo de metodología de punta, verdaderamente en lo cotidiano del consultorio terminamos pidiendo siempre el mismo tipo de estudios y es un diagnóstico casi de exclusión en la actualidad. Aunque recién estábamos hablando con la licenciada Legari que precisamente hay como una olita, como de los BPPB, una ola de crecimiento de diagnósticos de migraña vestibular, que ahora los vamos a charlar un poquitito y vamos a pelear un poco, el por qué sí y el por qué no. Obviamente, las múltiples opciones terapéuticas que ella ofrece, vamos a hablar al final. De hecho, un poco el tratamiento es el objetivo de esta charla.
Interesante por ahí porque hasta hace un par de años yo le hubiese dado la charla con las drogas que contábamos, que en realidad era ninguna, todas drogas pedidas, prestadas a otras especialidades, que las vamos a ver, y en la actualidad sí, ya tenemos un tratamiento que es específico, o entre comillas sería específico, para la migraña, que se los voy a presentar al final de la clase. Un intervencionismo acotado, por eso lo decía, para los que son quirúrgicos, claramente no es un tema que por ahí les atraiga demasiado, porque hay muy poco para hacer, salvo la toxina botulínica, que, bueno, es más usada por los esteticistas que por los otorrinos, salvo los que hacen laringe, pero la verdad es que aquí tiene su aplicación. Y las terapias experimentales, digamos, todo lo que se está viniendo, que, bueno, algo vamos a charlar. Este es el típico caso, después me dicen si va bien, el típico caso de consulta de paciente vertiginosa. ¿Solías tener dolores de cabeza? Sí, solía tener dolores de cabeza muy fuertes. A veces eran en algún sector o parcializados en la cabeza. ¿Me podés mostrar más o menos dónde? A veces acá, o sea, en esta zona, pero y a veces era toda la cabeza. Eran dolores fuertes que generalmente terminaban con náuseas y vómitos. Me molestaba la luz, o sea, no podía, tenía que estar a oscuras, acostarme. Y bueno, generalmente tomaba el medicamento y eran más o menos unos 15 minutos lo que tardaba el proceso, hasta que a mí se me iba todo como si no me hubiera dolido en ningún momento. ¿Y tomabas algún medicamento en especial? Sí, en esa época tomaba Ibupirac Migra. Bien, ¿con otro analgésico no se te iba? No, no se me iba con otros analgésicos, no. Okay. Bueno, ahí lo corté un chiquitito, por eso tiene 2 segmentos. ¿Tuviste algún episodio de vértigo? Sí, después, porque ahora, actualmente, los dolores de cabeza como que cambió el síntoma. O sea, yo ahora empecé a tener, habían días que me levantaba y, bueno, estaba totalmente inestable, me iba para atrás, me tenía que apoyar de las paredes, era como que estaba caminando en el aire, y también eso terminaban con náuseas y a veces ganas de vomitar. O sea, las náuseas son ganas de vomitar. Está bien, se entendió, bueno. No te preocupes. Con vómitos, eso es lo que quise decir, terminaba con vómitos. Y generalmente antes de tener los dolores de cabeza o algo así, empezaba a ver lucecitas. O sea, era como algo que me avisaba que esto iba a pasar. Porque empezaba a ver como lucecitas alrededor de mis ojos que era como un anuncio de que mis dolores de cabeza o que iba a empezar con el vértigo. O sea que vos podés relacionar los dolores de cabeza con el vértigo, digamos. Sí, incluso los profesionales me dijeron que pasa con la menopausia, muchas veces el síntoma que tenía alguna otra cosa, algún trastorno neurológico, y bueno, no era así, o sea, me hacían una resonancia y demás y me daban el alta porque eran episodios de vértigo. ¿Tuviste algún episodio de...? Bien, bueno, gracias. Bueno, esta paciente, por ahí es un poquito largo el relato, yo lo corté, pero francamente, ojalá todos los pacientes fueran así primero de elocuentes y segundo, de completos en la sintomatología. Verdaderamente lo que describe esta señora, que por cierto se le agradezco porque es una paciente que encima es familiar de una colega, la doctora Laura Córdoba, sinceramente tiene absolutamente toda la sintomatología completa, perfecta, como para que podamos sospechar una migraña. Pero no todos los pacientes son así, de hecho no es tan absoluto el relato generalmente. Nada, 2 palabritas como para que sepamos en dónde estamos parados y que por qué recién ahora estamos charlando tanto de migraña vestibular en los últimos años. Si bien en la antigua China, en un tratado médico, no solo exclusivo de otorrino, sino de otras patologías, que es un tratado que duró 4 siglos, digamos, desde antes del siglo II al siglo II post Cristo,
el Guanyin Nanjing, es en realidad, más que de migraña, lo que asocia es el acúfeno con el vértigo. Por eso muchos lo ponen como el primer antecedente de la enfermedad de Meniere. Pero sí el que primero describe el dolor de cabeza, que de hecho él le dice heterocrania, que después iría a hemicrania, a hemigrania, migraña, fíjense cómo va toda la evolución de la palabra. Precisamente fue Areteo de Capadocia en el siglo II a.C., quien describe la primera vinculación o relata la aparición de migrañas y vértigos en un paciente, en pacientes. Y ya Edward Lindy, fíjese todos los siglos que pasaron, describe sí oficialmente la coexistencia entre migraña y vértigo ya en la literatura, digamos, clásica occidental. Y recién a principios del siglo XX, Bernheim, que es el primero que acuña el término migraña vestibular. Recuerden que esta afección tiene muchísimos términos: jaqueca migraña, migraña vértigo, vértigo migrañoso. Ha tenido todos esos nombres en el transcurso del siglo XX, y en el 99 ya Brandt vuelve a recoger el guante, digamos, de Bernheim y vuelve a tomar el término de migraña vestibular. Y recién en el 2001, Neuhauser propone los primeros, digamos, criterios diagnósticos para la enfermedad que estamos hablando hoy. Y fíjense que es relativamente reciente, en el 2012, la Sociedad Varani, recuerden que es una sociedad internacional que al menos reúne profesionales de 3 continentes, entre neurólogos, otorrinolaringólogos, clínicos, terapeutas físicos, que, bueno, es una sociedad que es ampliamente respetada y es la que impone las bases para los criterios diagnósticos de las patologías más frecuentes vestibulares. La Sociedad Varani recién incluye a la migraña vestibular o aporta los criterios diagnósticos. En realidad modifican los de Neuhauser del 2001, que fue el doctor Thomas Lempert, y se asocia con, ustedes leen ahí abajo que dice criterio diagnóstico de inclusión en la ICHD, es la International Classification of Headache Disorders, que en realidad es de la Sociedad Internacional de Cefaleas. ¿Por qué tanta explicación? Porque las dos sociedades tienen una visión similar, pero la Sociedad de Neurólogos, que es la Sociedad Internacional de Cefalea, tiene una visión un poquitito más acotada del término, y la Varani la amplifica un poquito más. Ya vamos a ver cuando les repase los criterios diagnósticos de los cuales vamos a hablar someramente. Ahí tienen todas las bibliografías que apoyan esta diapositiva. Interesantísima la historia, verdaderamente, de la migraña vestibular. Además, todo lo que conlleva, ¿no? Por ejemplo, las diferencias entre Oriente y Occidente son maravillosas. Desde terapéuticas estilo chamanismo hasta medicamentos o tratamientos, por ejemplo, de alcoholización de los pacientes. Muy, muy interesante lo variopinto de la situación. En realidad no hay una definición de migraña vestibular. Si uno tiene que definirla, yo armé esta definición, pero es personal. En realidad comprende un complejo de desórdenes, o es un desorden que es muy complejo, como lo quieran poner ustedes, multifactorial, que tiene como síntoma cardinal es el síntoma vestibular, pero comparte con la migraña las bases fisiopatológicas, de las cuales vamos a hablar brevemente para no aburrirlos más en este viernes a la mañana. Y la combinación de síntomas que se suceden a esta enfermedad son muy variables, independientes entre persona y persona, interdependientemente, e incluso en la misma persona puede haber crisis con un tipo de sintomatología y crisis de maneras totalmente diversas. Y recuerden que hay síntomas de todo tipo: neurológicos, otológicos, gastrointestinales, autonómicos, bueno, lo que está todo escrito allí. El que mejor describiera qué es la migraña vestibular fue, a mi gusto, el doctor Michael Stroop, en este paper muy, muy reconocido de migraña vestibular, y que la describe precisamente como un camaleón. ¿Por qué? Porque, bueno,
claramente es una enfermedad que va mutando, no solo, como les dije, en el mismo individuo, sino en todos los individuos. Ninguno se va a parecer a otro. Es claramente camaleónica esta enfermedad. Y como les dije, las dos versiones o visiones de los diferentes ángulos. Por un lado, la Sociedad Varani, en este famoso, que ya lo ha hablado en una clase recientemente la doctora Pira muy bien, se los describió, ustedes ya saben que está dentro de la migraña de los síndromes vestibulares episódicos, con lo cual no agregamos mucho más que eso, ya lo conocen, y sí dentro de la clasificación internacional de las cefaleas para su versión 3 beta, que es la última, que salió en marzo de 2013, está considerado dentro de las cefaleas primarias. Bueno, la epidemiología, 2 o 3 cositas a tener en cuenta. Recuerden que, y se lo voy a repetir 3 veces durante la charla, que es una de las causas más frecuentes de vértigo. De hecho, en la infancia es la causa más frecuente. Vamos a hablar algo de vértigo infantil en breve. Y es la causa más frecuente de vértigo central. Y para nosotros, aunque hay bibliografía diversa, es la segunda de vértigo después del BPPV, que sería más o menos en promedio un 40%. Como les dije, la causa más común de vértigo en niños y adolescentes, y el promedio de inicio es a los 40 años, o sea, entre la segunda y la sexta década, el mayor rango, digamos, de etario, los rangos etarios en donde mayormente se expresa esta patología. Y el 64% de mujeres, en realidad decimos que es un 5-1, sigue manteniéndose igual, hay factores hormonales, es un gran capítulo. Recientemente una amiga y colega, la doctora Melissa Castillo Bustamante, publicó la vinculación hormonal, con un trabajo muy lindo de vinculación hormonal, para el que quiera se lo cedo, con migrañas, pero bueno, excede demasiado el tema aquí, y no quiero ser demasiado pesado con estas cuestiones para ir más después a lo del tratamiento. Y la historia familiar, recuerden que siempre existe algún familiar migrañoso. Eso es parte del interrogatorio, lo tenemos que decir siempre. Bueno, ahí hay más bibliografía, los que deseen, yo puedo pasarles lo que necesiten, porque verdaderamente es un tema hipervasto. Como hablábamos antes de comenzar la clase con la licenciada Legari, que decíamos, ¿es subdiagnosticada o es sobrediagnosticada? En la actualidad está ya pasando a sobre, pero claramente por ahora sería subdiagnosticada, o hasta hace un pequeño tiempo, un breve tiempo, sería subdiagnosticada porque se considera que es aproximadamente la incidencia es del 1% de la población general, el 11% en clínicas vinculadas con vértigo, o sea, de aquellas clínicas que se dediquen exclusivamente a trastornos vestibulares, y en las que se dediquen a cefaleas, o en los servicios dedicados a cefaleas, es el 21% de las consultas. Fíjense que verdaderamente tendríamos que tener entre nosotros más pacientes con la cocarda de migrañosos vestibulares. Ahí tienen más bibliografía al respecto. Volviendo a mencionar al doctor Stroop, bueno, aquí fíjense en un trabajo muy, muy importante, fíjense, son 34.860 pacientes, es un trabajo reciente del año pasado. Fíjense que él divide, bueno, el mareo funcional que él le dice, después el BPPV, las causas centrales de vértigo y mareos, y después sí, en cuarto lugar estaría la migraña. Observen que los de mareos funcionales es un diagnóstico que, bueno, ya se vendrá algún ateneo de mareo funcional. Bueno, edades. Afecta todo el espectro de edades, pero sí, claramente, como lo mencionamos previamente, en menores de 20 años se expresa como una patología que la llamamos de manera diversa, pero tiene la misma base, de la cual vamos a hablar en breve. Hacia los 20 años ya sí comienza, y como ven allí, un neto predominio femenino 5-1, como lo mencionábamos. Ya a los 40 años tenemos el pico de incidencia de migraña vestibular, y a partir de los 60, si bien se mantienen las migrañas vestibulares, pero ya dan más paso a las cefaleas tensionales, ya no tan de causa migrañosa. Recuerden que la cefalea, el dolor de cabeza más común, es la cefalea tensional. La migraña es, digamos, dentro de las cefaleas primarias, viene como segunda, y es ya una causa vascular, se consideran de las cefaleas vasculares.
No quise ponerle toda la clasificación de cefalea y demás, porque si no, otra que 1 hora iba a ser de 2 horas el Ateneo. Sí, les tengo que recordar a todos, y eso lo hago en cada clase que doy del tema, recordar los criterios diagnósticos. Como les dije, la clasificación internacional de las cefaleas solo sostiene este criterio diagnóstico, que es el de migraña vestibular, que antes le decíamos definida o definitiva, en donde vamos a tener que tener al menos 5 episodios, por eso no por un episodio debemos ya colocar la cocarda. Uno lo puede sospechar y mantenerlo en su interior, es como la enfermedad de Meniere, pero requiere que tengamos repetidos episodios, como para, reiterados episodios, como para hacer una analogía entre ellos y diagnosticarlo. 5 episodios de moderada a severa intensidad, que duran entre 5 minutos y 72 horas. Hay variaciones, hay posibilidades de algunos matices, las vamos a hablar en 2 minutitos. Historia actual o previa de migraña. No es necesario que el paciente diga, sí, estoy cursando con migraña actualmente, como para que uno la sospeche o por lo menos sea uno de los criterios diagnósticos. Y que al menos uno o más de esos episodios, el 50%, perdón, de esos episodios vestibulares tenga uno más de las características de las migrañas, al menos de las migrañas clásicas, ¿no? Digamos, de las que conocíamos previamente a que se incorporara la migraña vestibular a los criterios de la International Headache Society. Bueno, la cefalea que tiene que tener las características de una migraña, no es que toda cefalea, como lo hablábamos hace un rato, no toda cefalea es una migraña. Recuerden que las migrañas son unilaterales, pulsátiles, tienen que tener moderada, severa intensidad, como para que sean importantes para un diagnóstico, sostengan un diagnóstico de migraña vestibular, y empeoran con la rutina física, son generalmente limitantes, y cursan con las clásicas fonofobia. Recordemos que no es lo mismo que reclutamiento, o sea, que el fenómeno de reclutamiento no es lo mismo que las misofonías. La verdad es que lo que aquí sucede es que hay una intolerancia a los sonidos habituales. Fotofobia y las auras. Ahí puse aura visual, porque es la más común, más del 75% de las auras son visuales. Después vamos a hablar 2 minutos de qué tipo de, 2 segundos de qué tipo de auras podemos encontrar. Y obviamente, como toda clasificación, el último de los ítems siempre es el no diagnosticarlo o que no se sostenga con otros criterios diagnósticos de la lista. Y sí, como les decía, la Sociedad Varani, que ya tiene un perfil más otorrinolaringológico, agrega a esta clasificación internacional de las cefaleas el concepto de migraña vestibular probable, que es idéntico al otro. Ven, ahí está el trabajo original de Thomas Lemper, y fíjense que es exactamente igual, los 5 episodios con síntomas de intensidad moderada a severa, de 5 minutos a 3 días de duración, pero ya tiene o pasado o características actuales de migraña. Digamos, puede tener una o la otra, entonces uno ya la sospecha. Existía en el 2001 una tercera que se llamaba migraña vestibular posible, que esa fue anulada en el 2012 con este trabajo presente que tienen allí arriba la imagen, y obviamente la ausencia de otra explicación. No les voy a hablar mucho de patofisiología, primero porque hay múltiples teorías, desde la teoría de Wolff, que todos recordamos, que estudiamos en la facultad, ¿se acuerdan? De la vasoconstricción seguida de la vasodilatación. Digamos, la vasoconstricción produciría el aura, la vasodilatación produciría el dolor. Son teorías que, si bien se mantiene la teoría de, digamos, de los flujos o de la vasoconstricción y vasodilatación, la verdad es que es una teoría que en la actualidad es un poquitito más química que netamente motora, por así decirlo, de los vasos. Después está la teoría del Leao, que la deben recordar mucho, que se expande como una mancha de aceite en la corteza, una onda de depresión cortical. En vez de un mix, la teoría actual, la teoría que más se acepta, ahora se las voy a mencionar, pero sinceramente escapa a los límites, si no vamos a estar hasta las 10 de la mañana y no es la idea. La base genética siempre es importante, ¿se acuerdan la vinculación heredofamiliar que les mencionaba recién? De hecho, los trabajos genéticos que hay alteraciones del cromosoma, el brazo corto del cromosoma 22 y demás, pero algunos de los trabajos la comparan, por ejemplo, con otra de las migrañas que tenemos, que es la migraña hemipléjica familiar,
y por una mutación en el CACNA1A. No importa, es para los receptores de los canales de calcio, parte de lo que es la fisiopatología de la migraña. Se considera que es desconocida aún la fisiopatología, pero bueno, tomamos prestada de las migrañas la fisiopatología para la migraña vestibular. Este sería un resumen, fíjese lo complejo que es, de las diferentes vías en las que se propone la teoría actual, digamos, de las migrañas. En realidad yo se las resumo, fíjense, del lado izquierdo de la pantalla, que dice reflejo trigémino vascular. Bueno, se debería a eso, a una irritación, a un estímulo del sistema trigémino vascular, en donde, secundariamente a esto, se producirían liberación de sustancia P, neuroquinina, bueno, un montón de sustancias, no quiero ser demasiado pesado, péptido vinculado al gen de la calcitonina, que eso es importante para el tratamiento, que vamos a hablar después. Todas estas sustancias se liberan y generan una cascada de eventos que terminan en una inflamación neurógena, produciendo la famosa cadena de eventos que nos lleva al dolor de cabeza. Fíjense las uniones que existen entre las vías centrales trigeminales, o sea, las neuronas de segundo orden, y el aparato vestibular. Bueno, ¿y cómo se nos presenta un paciente al consultorio? La verdad es que el cuadro clínico, como les dije, es muy proteiforme, muy variado. Todas las gamas de trastornos del equilibrio pueden ser, referidas por los pacientes. El más común para la migraña vestibular probable es el vértigo espontáneo, digamos, es el que recibimos generalmente en el consultorio, pero para las probables, no para las definitivas o las clásicas. Sea este objetivo o subjetivo, o sea, sensación giratoria. Vértigo posicional. En lo personal, creo que es el más frecuente de todos, ganándole al otro, pero estará por verse, en unos años se lo cuento. Vértigo inducido visualmente, o sea, por estímulos visuales complejos, el paciente desencadena un cuadro vertiginoso. Vértigo inducido por el movimiento cefálico, vértigo o incluso lo que viene ahora, mareo. Es un poquitito más difícil porque recuerden que el concepto de mareo es un poquito complejo para describir por los pacientes, así que imagínense que para nosotros también, para incluirlos en la lista. Y fíjense que está propuesto el mareo inducido por el movimiento cefálico con náuseas asociadas como más frecuente para la migraña vestibular definida. Auras, lo que les decía, ¿qué son las auras? Son fenómenos neurológicos que normalmente o habitualmente preceden, aunque pueden estar superpuestos, al dolor de cabeza. ¿Cuánto dura un aura? Entre 5 a 60 minutos. Promedio, en líneas generales, uno suele verlas no más de 20 minutos, y sí precediendo a la crisis, sobre todo de la cefalea. Las auras son múltiples y variadas. Ahora vamos a hablar un poquito de ellas. ¿Cuánto puede durar la crisis de vértigo? Está la regla de los 3/30. El 30% de los pacientes, la duración en el 30% es de meses, en el 30% de horas, en el otro 30% de días, aunque, insisto, si bien hay lo que se denomina, entre comillas, migraña crónica, en realidad raramente los pacientes, el nudo o el núcleo del dolor o de los síntomas, lo hagan más allá de las 72 horas. Puede que queden inestables después, pero sí se ajusta a lo habitualmente de las 72 horas. Y usted va a decir, bueno, me quedan un 10%. Sí, el 10% es de segundos, que si bien no se incluirían dentro de los criterios diagnósticos, uno lo que hace es decirle al paciente, sube la cantidad de segundos y vamos a tener así el tiempo final de duración. Y obviamente los síntomas que más lo vinculan con la otorrinolaringología, que más la vinculan, que son la hipoacusia, los tinnitus y la plenitud óptica. Sí, tal cual, como la enfermedad de Meniere, lo están pensando todos. Y la fono y la sonofobia, que ya
habíamos mencionado previamente. Recuerden que la relación temporal de los síntomas vestibulares con la cefalea es altamente variable, o sea que no necesariamente tienen que coexistir. Así como nuestra paciente al principio nos hablaba y nos decía que coexistían, recuerden que varían. De hecho, la paciente también dijo, me fueron variando los tipos de dolores de cabeza o los síntomas que presento. Las auras, como les dije, pueden ser o escotomas, puntos ciegos en el campo visual, la famosa taicopsia o los espectros, los zigzag, las luces en zigzag, parestesias, luces intermitentes. Bueno, son todos fenómenos neurológicos que los vamos a vincular, digamos, a como no pródromos tardíos, que hay muchos pacientes que lo tienen, una etapa prodrómica de distensión abdominal, de cambios de carácter, de alteraciones del sueño, que saben que en 2 o 3 días le va a llegar la migraña, pero sí como un pródromo inmediato a la crisis. Y bueno, ¿y qué es lo que podemos encontrar nosotros como médicos en la crisis? Un típico nistagmo espontáneo de características periféricas, como lo que ven allí, o sea, nada que nos llame la atención y que perfectamente nos lo podemos equivocar con una neuritis, por ejemplo, en el caso de que sea una primera vez, ¿no? Nistagmo sin cefalea, o sea, que veamos, por ejemplo, esos famosos que van a ver en los informes como upbeat, así, y que no tiene nada, resonancias normales. Inestabilidad en la marcha es bastante frecuente, son pacientes, digamos, igual el paciente migrañoso, lo van a ver en el consultorio, tiene todo como una postura general de su organismo ya muy particular. Lo de la hipoacusia fluctuante, pero recuerden que sí, en las migrañas es más para frecuencias agudas. Después vamos a hacer una sutil diferenciación, una breve diferenciación con Menier. Un examen neurológico general dentro de límites normales, esto es importante, intercrisis está todo bien. Los nistagmos posicionales, que yo les mencionaba recién, digamos, con características de tipo centrales, o sea, nistagmos que, por ejemplo, no cambian o no invierten al regresar a postural sentado, o que no agotan, o que no corresponden al canal semicircular en el que uno está haciendo la maniobra. Dice, che, lo tiro le hago un Dix-Colpe que me parece un puro horizontal. Sí, puede ser un canal semicircular horizontal, pero, por ejemplo, no agota, no tiene la característica típica de los vértigos posicionales de ascenso y descenso, digamos, tienen otro tipo de características. Y los nistagmos espontáneos de características centrales, como les decía, ¿no? Por ejemplo, esos downbeat, como los que ven ahí, o los upbeating nistagmos. La verdad es que es tan pleomórfica como la forma de presentación. Y sí, existe siempre nuestro temor, o digamos, nuestra sospecha, de los síndromes de superposición. ¿Por qué? Porque tiene varios primos hermanos la migraña vestibular. Primos hermanos muy cercanos. La cinetosis, la mayoría de los pacientes migrañosos sufren de cinetosis y viceversa, los cinetóxicos de migrañas e incluso los migrañosos vestibulares, el vértigo paroxístico benigno de la infancia, del cual vamos a hablar en unos par de minutos, y la famosa enfermedad de Menier, que pobrecita cada vez la vamos relegando más, porque bueno, ha ganado mucho terreno la migraña en cuanto a la frecuencia, sobre todo. Y como les decía, que es siempre un desafío cuando se nos superponen los síntomas, es siempre el desafío para el diagnóstico diferencial. Recuerden que tanto Menier como cinetosis son más frecuentes en migrañosos, como se lo dije recién. Y generalmente en los migrañosos, en la mayoría, el 57%, siempre existe alguna comorbilidad vestibular. ¿Cuál es? Por ejemplo, la combinación más frecuente es migraña vestibular con BPPV. Vemos muy frecuentemente pacientes que hacen BPPV verdaderos, más allá de los falsos vértigos posicionales que hablábamos recién, pero es más frecuente el BPPV en los pacientes migrañosos. Así que bueno, es todo muy complejo. Menier, fíjense que afecta al 23% de los pacientes con migraña, y los diagnósticos diferenciales más clásicos, digamos, más allá de los de superposición, son el vértigo posicional, por lo que mencionábamos recién, recuerden valorar siempre el nistagmo, los accidentes isquémicos transitorios, recuerdan que cuando dio la doctora Piras su clase de HINTS, siempre tenemos que sospecharlos ante un vértigo de aparición reciente, o sea, me refiero a accidentes cerebrovasculares de la fosa posterior, ¿no? Del territorio de la AICA, fundamentalmente de la AICA. Microcompresión vascular. Son periodos breves. En realidad el diagnóstico diferencial sería para las migrañas que duran segundos.
Pero recuerden que esta sí mejora con carbamazepina, las paroxismas vestibulares, o como le decíamos clásicamente, microcompresión vascular. Y el triple PD, que son las, digamos, lo que les mencionaba yo, que en algún momento vamos a dar algún ateneo, que es el mareo crónico, o sea que es un síndrome crónico, posicional perceptual crónico. Recuerden que tanto la ansiedad como la depresión son más frecuentes, son muy frecuentes en pacientes migrañosos. Más del 50% de los migrañosos se marean y no por eso tienen que ser migrañas vestibulares. Así que ajustar el lápiz, afinar el lápiz en esos casos. Recuerden que es súper frecuente el mareo en los pacientes migrañosos y no por eso vamos a diagnosticar una migraña vestibular. Y a su vez, recuerden que la ansiedad y la depresión siempre están presentes, y hay de hecho en el DSM, por lo menos en el DSM-4R, había 14 patologías que cursaban con mareos y o vértigos dentro de sus criterios diagnósticos. El diagnóstico diferencial más clásico, y es un síndrome de superposición, porque recuerden que está descrita la coexistencia de los mismos, es enfermedad de Meniere y migraña. Ahí tiene un lindo cuadro en donde podemos diferenciar, digamos, lo que nos hace pensar más en un episodio migrañoso de lo que nos hace pensar más en un hidrópico. Recuerden que la enfermedad de Meniere, por definición, tiene que durar menos de 24 horas por criterio diagnóstico, o sea, en realidad menos de 12, pero puede durar hasta 24 en los casos de Meniere probable. Recuerden que la pérdida auditiva generalmente es para frecuencias graves y en líneas generales, salvo en las bilateralizaciones de la misma, suele ser unilateral, o por lo menos el inicio. En cambio, en la migraña, la bilateralidad es la regla. Fonofobia, fotofobia, el vértigo episódico, la hipacusia y los acúfenos son comunes para ambas. Y recuerden que en la migraña tenemos toda la cosa, el contexto, ¿no? O sea, la historia de vértigo paroxístico recurrente benigno infantil, la historia familiar de migraña, las cuestiones vinculadas por ahí a los cambios hormonales. Vértigo infantil, 2 o 3 palabritas de vértigo en la infancia, porque sé que nos están viendo algunos pediatras, me comentó la doctora Valerio. La causa principal de vértigo infantil es esta. El pico de incidencia es entre los 2 y los 6 años. Pueden ser antes y puede ser después. Incluso hay un trabajo muy reconocido, viejo, pero muy reconocido, que fíjense que afectaría al 2,6% de los niños entre 6 y 12 años de edad. Pero el pico de incidencia es entre 2 y 6. Tipos de vértigo variados. La mayoría son episodios breves de inestabilidad sin pródromos, de minutos a horas de duración, en contexto de niño sano. Sano. Ahora les voy a poner los criterios de la International Classification of Headache Disorders, se los pongo ahora. Sí puede ser que haya en menores de 2 años, como por ejemplo la tortícolis benigna de la infancia, como equivalente, ¿no? Y el vómito cíclico, el síndrome de vómito cíclico que los pediatras ven frecuentemente. Y cede espontáneamente con los años, por eso el tratamiento fundamental es la tranquilización de los padres. O sea, hay tratamientos medicamentosos, pero bueno, la mayoría no son carentes de efectos adversos y uno se sostiene más en las medidas generales y en la tranquilización de los padres. Dentro de los criterios diagnósticos, como todos los criterios diagnósticos, el número de ataques, que es exactamente igual al de las migrañas clásicas. De hecho, se considera el vértigo paroxístico benigno de la infancia como una especie de manifestación migrañosa en el preadolescente. De hecho, el 50% de los pacientes con vértigo paroxístico benigno de la infancia desencadenan en cefaleas o en migrañas en la edad adulta. Y los síntomas durante la crisis tienen que tener al menos uno de esos que les muestro allí, de los 5. En realidad lo de temor es como un temor exagerado, ¿no? Los chicos hacen como un terror. ¿Por qué? Porque como les dije, la mayoría de los niños son muy pequeños y es raro que digan, sí, me giran las cosas, sí, tengo vértigo. No. El chico, generalmente los padres vienen porque se aferra a los padres, comienza con una crisis de llanto, se pone pálido, muchas veces, como dice allí, vomita y claramente se encuentra inestable. La maduración de los diferentes reflejos
digo por el examen físico. La maduración de los diferentes reflejos no es en el mismo momento, no es ipso facto, digamos, sino que para el examen físico tenemos que tener en cuenta la maduración neurológica del niño también. Es un tema bastante largo y muy interesante. Y recuerden que el examen intercrisis siempre es normal. Y obviamente que los síntomas no sean atribuidos a otro trastorno, como lo dice la última de nuestras manitos. Para mayor conocimiento, les recomiendo estos dos artículos que son brillantes, de una doctora que aparte es amiga, maravillosa, la doctora Patricia Sommerfeld, que considero yo sea la médica que más sabe en América de vértigo infantil. Es amiga, aparte Pato, una divina. Metodología de estudio. No vamos a ahondar en esto, ¿por qué? Porque no hay definitivamente ninguna metodología diagnóstica que sea característica. Sí, uno puede ver el tema de los nistagmos, como les decía, con diferentes tipos de hallazgos en las videonistagmografías. De hecho, los test calóricos pueden dar déficit en un momento, dar normales después. La verdad es que no hay mucho para agregar, la electrocardiografía para diferenciar de MENIA, pero ya sabemos perfectamente que no está incluida dentro de los criterios diagnósticos del IDROPS, y la resonancia para descartar otras patologías, como lo dijimos, pero no hay nada categórico. Recuerden, eso sí, que cuando pidan una videonistagmografía en un paciente migrañoso, tengan cuidado, porque recuerden que los migrañosos son muy sensibles a los estímulos y pueden desencadenar una crisis después del estudio. ¿Por qué? Por el estímulo calórico. Por eso sugerimos por ahí más el Video Head Impulse Test, el BHIT, en los pacientes con migraña vestibular, que tampoco tiene ningún hallazgo característico, puede venir totalmente normal. Hay descritos algunas hiperganancias para los que conocen el método en los canales verticales, pero bueno, nada concluyente. Lo mismo que los CIBEMS, no tienen ningún tipo de hallazgo patognomónico. Y acá sí ya nos adentramos dentro del tratamiento, que nos quedan pocos minutos y no quiero pasarme mucho en el horario. Sí es importante que tengamos en cuenta esto. En la migraña tenemos, en las migrañas todas, pero bueno, lo vamos a extrapolar aquí a migraña vestibular, tenemos como factores que predisponen, factores que gatillan las crisis. Entre ellos, algún tipo de alimentos o algún tipo de hábitos. Por ejemplo, los quesos duros, chocolates, comida china por los nitritos, nitratos, por las nitosaminas, digamos, que tiene, los vinos espumantes y los tintos, el café, los embutidos, bueno, todo un poco lo que viene así escrito, los edulcorantes con mucha cantidad de aspartamo, son como gatilladores de las crisis, al igual que el sueño, sea la falta o el exceso. Uno en el consejo que suele darles a los pacientes habla de no menos de 6 ni más de 10, el estrés, bueno, factores hormonales, menstruación, cambios en la presión atmosférica, la vigorexia o el sedentarismo, todos estos digamos, factores predisponentes uno los tiene que consultar y sugerirlos para un tratamiento más amplio de las migrañas. Y obviamente el perfil psicológico, por lo que hablábamos previamente, y la genética es más difícil de estudiar, pero por lo menos sí hacer un consejo genético, sobre todo para los pacientes familiarmente afectados de migraña. Medidas higiénico-dietéticas, en realidad es el pilar fundamental que hacemos en la migraña. Muchas migrañas con esto, con una buena hidratación, con el cuidado de todas esas situaciones que les mencioné, francamente mejoran muchísimo y no hace falta llegar ni a un tratamiento médico, que bueno, uno puede tratar la crisis, pero no llegar a un tratamiento preventivo, que es un poquito más difícil para elegir el paciente acorde al medicamento, o el medicamento acorde al paciente, las dos cosas. Terapia cognitiva conductual, la verdad es que es muy útil en los casos de, al igual que en Menier, en los casos de migraña y en los casos de acúfenos también, aislados o digamos no dependientes de estas patologías. Rehabilitación vestibular, un tema interesante, porque bueno, bien hecha, es súper útil, a tener cuidado. La rehabilitación vestibular es una, digamos, es una herramienta interesante, pero recuerden que los estímulos indebidos y no programados en un paciente migrañoso pueden desencadenar crisis. El ejercicio aeróbico y las terapias de relajación, y el magnesio como un potencial tratamiento
para algún tipo especial de migrañas o de base. Hay muchos colegas que de base le dan un suplemento dietario de magnesio, como parte, así como las medidas higiénico-dietéticas, le dan suplementos de magnesio. El tratamiento de la crisis no varía con cualquier crisis de dolor de otro tipo, o sea, analgésicos, solemos dar un naproxeno o paracetamol de 1 gramo, antieméticos, sobre todo si cursan claramente con vómitos, metoclopramida o ondansetron, acorde a la intensidad de los mismos y el control que logremos con una u otra de las medicaciones, antivertiginosos, la betahistina, que en realidad no está comprobada su efectividad en la migraña, y de hecho algunos pacientes migrañosos empeoran su migraña porque es un vasodilatador, el dimenhidrinato, que en realidad sí sirve como sedante vestibular, pero para la crisis no más de 72 horas, por favor, como siempre. Los derivados de la ergotamina y los triptanes. No le quise hablar mucho de los triptanes porque es un tratamiento que es abortivo, son carísimos. La verdad es que se venden de a pocos comprimidos y son claramente vasoconstrictores. El más común que damos en la práctica es el sumatriptán, pero recuerden que, como todo vasoconstrictor, uno no puede abusar porque, ni que hablar si tiene antecedentes de angor pectoris o de, digamos, algún problema de circulación general, o que toma IMAOs, por ejemplo. El tratamiento crónico se basa en un pilar que ya lo voy a repetir en otra diapositiva, que es el tratamiento multidisciplinario. No se puede tener una mirada exclusiva del paciente migrañoso. Tenemos que valorar los factores intervinientes para lograr limitar cada crisis y para evitar las recurrencias. Y así llegamos a la elección de nuestro tratamiento. ¿Cómo medicamos preventivamente? Uno puede tener, no los voy a volver locos con esto, pero en realidad tiene que saber a quién medicar. Y para eso nos podemos valer acorde a cada uno de los síntomas. Por ejemplo, para valorar la cefalea, no solo valoramos la frecuencia, sino también podemos valorar la severidad con un test que se llama HIT-6, la discapacidad de las cefaleas con un test que se llama MIDAS. Para el vértigo podemos evaluar la frecuencia, que con solo que nos lo diga el paciente es suficiente, la severidad con las escalas análogo visuales que sirven para cualquier otro tipo de patología, ¿se acuerdan? Tipo colores o números. Y el test de discapacidad vestibular que conocemos todos, que es el DHI, el Dizziness Handicap Inventory. Y el perfil, a tener en cuenta, efectos colaterales de la medicación, comorbilidades, potenciales efectos diferidos, y siempre agenda de cefaleas. Esto es reglado. No podemos tener a nuestro paciente sin saber qué cantidad de crisis tiene, cuánto duran, cómo son, de qué síntomas se acompañan. Observen allí en la pantalla, van a ver una captura de un celular. Fíjense que hay un montón de aplicaciones. Yo generalmente suelo recomendarles la primera, que es Migraine Buddy, que es una aplicación que es interesante porque hasta incluso les controla las horas de sueño al paciente. Hay muchísimas, pongan en su Play Store y van a ver que encuentran muchísimas. Bueno, nada, esto es como para que vean, dicen el DHI, son 25 items, dentro de los cuales vamos a tener un puntaje máximo de 100 y un mínimo de 0, cuanto más puntaje, obviamente más discapacidad. Siempre son, digamos, escalas de autopercepción de la discapacidad o de la autopercepción del vértigo o de la autopercepción de la cefalea. El paciente tiene que ir poniendo, si es a veces o si es sí, en donde se genera el vértigo o el tipo de vértigo que tiene, y fíjense que es en pares, por eso es que van a ver, dice 36, 36, 36, 28, y no hay números impares. Y tiene 3 dominios básicos, funcional, emocional y físico. Es interesante porque uno puede tener una idea también de cuál es el sector que más le vulnera al paciente el vértigo que está padeciendo. Y los resultados son, obviamente, una discapacidad leve hasta 34, de 36 a 52 moderada, y de 54 más severa. El HIT es más o menos lo mismo, pero nada, tenemos una columna, se llama HIT6, porque es cuánto impacta el dolor de cabeza en la vida cotidiana de nuestro paciente. Y se llama 6 porque son 6 ítems, los que ven allí al lado,
en los cuales uno, bueno, va completando, ahí tiene la versión en inglés y la versión en español. Para el que quiere se la puedo pasar, es algo que por ahí utilizamos más nosotros en el consultorio y escapa un poco al interés del otorrino general. Y el MIDAS, que en realidad es el Migraine Disability Assessment, que es la forma, la medición, el conocimiento de la incapacidad, digamos, que genera la migraña, y como ven, es otra escala de evaluación, pero en cuanto a la cantidad de días, y ahí tienen los números para las diferentes discapacidades. En base a estas 3 escalas, fíjense lo difícil que es llegar a hacer un tratamiento. Por eso cuando hoy contaba la licenciada Legari que tenía una paciente que con una BNG le habían dicho que era una migraña y listo, bueno, por suerte hay gente muy iluminada. Uno puede decir jerarquizar historia D o que tengan en cuenta D, pero no hay ningún hallazgo que sea característico de una videonistagmografía de migraña, como lo decíamos previamente. Bueno, siempre, las estrategias terapéuticas del tratamiento crónico son siempre las mismas. Dieta, sueño, ejercicio, psicoterapia, rehabilitación vestibular y los fármacos, de los que vamos a hablar brevemente ahora. No quiero sobrepasarlo porque ya estamos casi en el horario. Recuerden que siempre es un tratamiento multidisciplinario. Drogas habituales preventivas en el tratamiento de migraña: beta bloqueantes, los más clásicos, propanolol, metoprolol. Aquí se consigue fundamentalmente el propanolol, tiene sus efectos adversos, a tener cuidado con ellos. Antidepresivos, sobre todo los tricíclicos, son los más clásicos utilizados, también no carentes de muchos efectos adversos. Por ahí lo que están más de moda en este momento son los inhibidores de recaptación de serotonina, tales como el escitalopram, y la que más está de moda en este momento es la venlafaxina, que es un inhibidor de la recaptación de la serotonina más norepinefrina. La norepinefrina y la serotonina son 2, digamos, neurotransmisores que están muy vinculados al gatillo de la migraña, al fenómeno de la migraña. Antiepilépticos, clasiquísimo, nuestro topiramato, que creo que sigue siendo el más utilizado por los que somos de base otorrinolaringólogos. Pero bueno, siempre recuerden que acá hay que buscar la droga para el paciente y el paciente para la droga. Las dos cosas, tiene que haber un match. No se puede tratar a un paciente sin saber su historia clínica completa. Por eso la consulta de migraña vestibular es larguísima. Bloqueadores de canales de calcio, flunarizina y siranicina, los conocen absolutamente todos. Son, de hecho, sobre todo la flunarizina es uno de los pocos que está aceptado, digamos, para los adolescentes. Ojo, no se recomienda mucho en menores de 12, aunque a dosis bajas lo dan a partir de 8 o 10 años. También tiene sus efectos adversos. Ahora les voy a mencionar 2 palabritas de los efectos adversos. Y los nuevos tratamientos, que es entre comillas nuevo. La verdad es que la toxina botulínica hace más de 10 años que lo utilizamos, y los que son más actuales, y sobre todo para nosotros en Argentina, existe solo uno, que son los anticuerpos monoclonales. Desde hace 2 años existen en el mercado, pero son prohibitivos acorde al precio. Este artículo, que es muy reciente, de la Sociedad Alemana de Neurología, muestra, por si le quieren hacer una captura de pantalla, está bastante lindo, las dosis habituales de las más comunes de las drogas, con los efectos adversos, digamos, y las contraindicaciones formales. Yo se lo simplifiqué, en realidad no lo hice yo, lo hizo, de hecho está tomada del doctor Darío Giacobino, alguien a quien admiro muchísimo, una hermosa tablita que él ha dado en alguna de sus clases, y yo con todo el respeto y la beatificación que merece Darío, la he tomado para mostrársela aquí. Me gusta porque es un semáforo. Él hizo esta especie de semáforo con los tratamientos habituales y lo que son luz roja, amarilla y verde para cada uno de los diferentes efectos adversos o de las cuestiones a tener en cuenta. Por ejemplo, el topiramato, que suele producir un poquito de disartria en los primeros meses, después, en las primeras semanas, perdón, después va mitigando un poco este síntoma, pero sí recuerden que en los pacientes con litiasis renal produce litiasis renal, así que a tener particular en cuenta, sobre todo los que tienen hipercalciuria. Es teratogénica, así que tienen que firmar consentimiento las mujeres, y por ahí está buena
para la chica, digo la chica como es el chico, pero bueno, recuerden lo de 5-1, que tenga algún temita con el peso y sea migrañosa. ¿Por qué? Porque produce descenso de peso, lo cual lo ven generalmente, aplauden mucho de las y los pacientes a los cuales se lo damos. La venlafaxina, fíjense que está totalmente prohibida en lo mismo que la amitriptilina en los pacientes hipertensos o con insuficiencias cardíacas. A tener cuidado, por favor. La amitriptilina también tiene un montón de prohibiciones, produce también aumento de peso, glaucoma, a tener cuidado con eso. El ácido valproico, digamos, altamente teratogénico, ya lo conocemos, y también produce aumento de peso. Lo digo que la flunarizina, que es el más común. Yo por ahí les hice hincapié más en el topiramato y la flunarizina, porque son los que más damos desde otorrino. La flunarizina también produce mucha somnolencia, por eso lo sugerimos de noche, tiende a aumentar de peso, pero recuerden acá una contraindicación que para mí es importante, o una advertencia. Ojo, porque puede producir tendencia al suicidio. Así que los pacientes deprimidos, por favor, abstenerse de darla. Bueno, nada, 2 o 3 diapositivas rápidas para que sepan el porqué de la necesidad de un tratamiento preventivo. Aquí tiene un artículo también muy reciente, de 2020, en donde se evalúa, ahí hice para atrás, donde se evalúan diferentes medicaciones de estas que incorporamos a la lista de los medicamentos preventivos, y se evaluó, con las escalas estas que yo les dije, la intensidad de los síntomas vestibulares, la cefalea y el número de crisis. Y fíjense que luego de 5 semanas, recuerden que los tratamientos preventivos los damos, no hay ninguna de esas drogas que las demos por menos de 3 meses. Todas son entre 3 y 6 meses. Yo no le puse la duración de los tratamientos para que no sea más engorroso. Tengo otra diapositiva de esa, pero no la coloqué. Pero sepan que son tratamientos largos, así 3 a 6 meses mínimo. Y algunos, de hecho, un poquito más. Fíjese que la intensidad de los síntomas vestibulares se redujo en un 45,8%, la cefalea en un 47% y el número de crisis en un 15,6%. Es con un dato de color como para que vean que los tratamientos preventivos sirven. O sea que disminuyen los síntomas y el número de crisis sin importar la droga o categoría diagnóstica. Sinceramente, en este review también, interesante, muy reciente, de 2020, lo mismo, se midieron por diferentes grupos, antidepresivos, betabloqueante y demás, y se hizo como una especie de un metaanálisis, y se vio que la mejoría de los síntomas era en el 50% de los pacientes, en el DHI, ¿no? en la escala que les mencioné hoy previamente. Y también disminuyó la frecuencia del vértigo. 2 palabritas de esto. Es muy tentador desde el punto de vista de muchos pacientes. Dicen, bueno, de paso que me hacen la aplicación de esto, pónganme un poquito, de hecho sirve, a veces quedan medio con carita de diabólicos, pero bueno, sirve la toxina botulínica. ¿Y por qué? Porque se produce una desnervación química, y así esta cascada, ¿se acuerdan que yo les dije de la sustancia P, del péptido relacionado al gen de la calcitonina? Toda esta cascada, ¿se acuerdan que hablábamos al principio? Se limita con la aplicación de Botox. En realidad la indicación es para los migrañosos crónicos que van mal con cualquier tipo de tratamiento, y sobre todo para la migraña por abuso medicamentoso. Recuerden que tenemos muchos migrañosos por ergotamina. ¿Se acuerdan? Bueno, no quiero dar marcas, pero una la dijo ella. Hay una famosa marca que todo el mundo toma, que tiene mucha ergotamina. Recuerden que la ergotamina tomada, tiene 1 miligramo cada comprimido, pero tomado más de 7 miligramos semanalmente puede llegar a producir o a gatillar una migraña, o sea, una cefalea por ergotismo. Así que este sería un caso interesante para tener en cuenta el Botox. Esto es el futuro, que en realidad es hoy. Fíjense, es una jeringuita, es como la del EpiPen. ¿Se acuerdan la de la adrenalina para los pacientes que suelen tener, digamos, anafilaxias? Perfecto. Que son los famosos anticuerpos monoclonales. 5 minutos y termino. 5 minutos y termino, prometo. Es una inmunoglobulina, anticuerpo monoclonal, con alta afinidad para el receptor de unión del péptido relacionado al gen de la calcitonina del que tanto ya hablamos. Es genial, pero antes de todo este desorden del dólar, costaba cada inyección $1.000. O sea, 60.000 pesos. Así que imagínense que en el último año, calculo yo,
Busqué en internet, sinceramente, el precio, tendría que haber ido a una farmacia y no lo encontré. El último precio actualizado es de 60.000 pesos, pero es previo a las modificaciones que hemos sufrido en la moneda. Los efectos adversos, 3. Constipación, pero constipación mal, que llega hasta intervención quirúrgica. Hipertensión, crisis hipertensiva severa, no son tan frecuentes, yo se los menciono porque son los 3 clásicos. Y las anafilaxias, están haciendo estudios, en estudios de primera fase, digamos, en estudios experimentales con animales, no ha habido efectos teratogénicos, pero recuerden que se obtienen estos anticuerpos monoclonales de ovarios, de células de ovarios, de hámster chinos. Y se aplica subcutáneamente en los muslos, es como si fuese también como una insulina, una cosa así. Y tiene una eficacia mayor al 50%. ¿Vieron que ahí dice, hay 4 nombres? Renumab, bueno, el que está acá en Argentina es el Renumab, que es el Aimovig, el nombre comercial, se lo digo porque es el único que existe, no tengo ningún conflicto de interés creado. Y la rehabilitación vestibular, reitero, del primero de los grandes trabajos de esta maravillosa, estupenda mujer que es Susan Whitney. Fíjense qué fecha tiene, el 2000, ella siempre es una visionaria, una divina. A partir de multiplicidad de trabajos sobre rehabilitación vestibular y migraña que son sumamente interesantes. Pero recuerden que la idea es mejorar la compensación de los episodios, siempre realizarla lentamente progresiva y recordando que es más basada en la habituación que en otras cuestiones, y recuerden que puede haber empeoramiento al principio por sobreestimulación. Y para finalizar, y ya me estoy pasando 5 casi, los mensajes para el hogar, para que recuerden esta entidad. Primero, recordando los criterios diagnósticos para no sobrediagnosticarla ni subdiagnosticarla, la agenda de cefaleas que siempre le menciono, los factores gatillos, para entre estas 2 cosas poder sospecharla, los diagnósticos diferenciales por enfermedad de Meniere, BPPV, los que estuvimos charlando, para poder diagnosticarla, los factores heredofamiliares para poder orientar al paciente, y el tratamiento para poder ayudarlo un poquitito más. Y así, como siempre termino esta clase, decirle a nuestros pacientes que eviten este tipo de literatura, este tipo de juegos, o este tipo de ideaciones, o este tipo de deseos. La verdad es que es un gusto, quedo para las preguntas, y les pongo una frase de alguien, Lewis Carroll, de alguien a quien admiro muchísimo, de la época victoriana inglesa, el escritor que todos reconocen por la trilogía de Alicia en el País de la Maravilla. Nosotros tenemos un síndrome en migraña, que yo no se los mencioné, que es los pacientes que Lewis Carroll era migrañoso, y era tartamudo, era disfluente, aparte, pero brillante. Y era sordo de un oído. La cuestión es que él describe el síndrome, o está descrito, generalmente para los niños, esto los que hacen pediatría lo van a recordar, para los niños con infecciones por Epstein-Barr, el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Nosotros lo tenemos en adulto, pero vinculado a la medicación para las migrañas. El síndrome de Alicia en el País de las Maravillas no es nada más ni nada menos que alteraciones sensoriales. O sea, verse uno, macrosomatofobia, digamos, o sea, verse uno más grande. ¿Vieron? ¿Se acuerdan la película? O deben haber leído el libro de las cosas, de las caras, la alteración de los ojos con respecto al volumen de la cara, sentirse más pequeño, más grande. Bueno, y se considera que Lewis Carroll, este autor maravilloso, que también era matemático, entre otras cosas, él también, al padecer migraña, puede haberse basado para su personaje de Alicia. Y la frase es: no puedo volver al ayer porque soy una persona diferente. En realidad, ustedes no pueden volver después de esta charla, a no considerar una migraña dentro de un paciente que tengan enfrente. Muchas gracias a todos, perdón que me pasé unos minutitos, y espero que hayan podido disfrutar como yo de esta charla. Fabricio, espectacular, impecable como siempre, la verdad. La pasión, un capítulo aparte, genial. La intensidad. Sin eso no se puede desarrollar absolutamente nada.
pero la capacidad y la claridad que tenés para transmitir el conocimiento y mezclar lo académico con lo práctico, la verdad que impecable. Uno aprende de vestibular, aprendió de migraña hoy puntualmente, es como vos dijiste, un antes y un después, pero también aprende de transmisión de la información y tu capacidad natural docente impecable. No. En honor al tiempo, la verdad que tenemos 3 miembros del servicio que en este momento empiezan su defensa de póster científicos en el Congreso Triológico, así que ya mismo pasamos de salón. Y bueno, más allá de que se ve que el APPS que presentaste hizo que empiecen a saltar en el chat algunos migrañosos del grupo, que ya lo conocían, la cantidad de comentarios positivos y de agradecimientos, la verdad, todos más que merecidos, Fabricio. Muchas gracias a ustedes, gracias por la paciencia. Hay que soportarme hablando una hora y gracias, No. Doc, por la confianza, gracias a mis compañeras que hasta anoche estaban, necesitas algo, estás bien, así que gracias, gracias Daniela, gracias Paula, gracias Ludmi, gracias Vero, son divinas, y gracias a todos ustedes, un servicio que quiero muchísimo. Muy buen fin de semana a todos y bueno, como siempre a través del mail del Ateneo, del servicio, quedan abiertos para preguntas y lo que pueda llegar ahora o en forma diferido se lo vamos a retransmitir a Fabricio, así quedan en contacto. Muy buen fin de semana, abrazo a todos. Gracias, buen fin Muchas de, gracias. gracias. Chao, buen Chao, fin de. chao, Chao, hasta chao. luego. Chau, chau.